Bienvenido, me agrada mucho si viendo estos videos. El día de hoy te quiero dar un tip más, un tip necesario. Te he venido diciendo que es indispensable el saber conectar con las personas. También te he dado tips de cómo tienes que observar o mirar a las personas, cómo es que tienes que mover tus manos, tu cuerpo, qué preguntas tienes que hacer o te tienes que interesar por ellos mediante las preguntas. Ayer te comentaba que tienes que tener una sonrisa, buscar la sonrisa que a ti te guste, la que tú te sientas cómodo para que esa sonrisa le muestres a las personas. El día de hoy te quiero dar un consejo o un tip más. El consejo que te voy a dar el día de hoy es aprender a saludar. La verdad es que el saludo es una cosa o es parte indispensable o es un acto indispensable a la hora de querer conocer a una persona. Muchas de las veces se nos olvida o lo pasamos por alto y no saludamos a las personas, no llegamos a saludar a las personas y aún peor, cometemos el error de saludarlas, pero saludarlas de manera incorrecta, de manera errónea. A lo que voy es a lo siguiente. Muchas de las veces llegamos a saludar a las personas, pero las saludamos sin impactar, sin generar ningún impacto en las personas. Las personas cuando no nos conocen o las personas cuando las estamos conociendo por primera vez, no les interesamos del todo, o sea, prácticamente no les interesamos. Entonces tenemos que impactar, por así decirlo, la primera vez. Tenemos que impactar. ¿Y cómo impactar? Pues obviamente con un buen saludo, con un buen apretón de manos, con un buen beso mejilla con mejilla, porque también aquí hay bastante que saber, porque no solamente es de saludar mejilla con mejilla, no, es saber ver el momento, saber decir las palabras correctas, saber tomar la mano de la persona y acercarse para saludarle. Todo esto influye bastante. Cuando uno es hombre, por así decirlo, o cuando uno va a saludar a una persona y es hombre, obviamente, pues tienes que saber subir el tono de voz, tienes que impactar con tu voz, tienes que utilizar un tono de voz más fuerte para que la persona se sienta impactada, se sienta segura, se sienta bastante bien, bastante conforme contigo. No tenemos que utilizar una voz baja, no tenemos que utilizar absolutamente nada de ese tipo de cosas, o no tenemos que bromear, o cuando vamos a conocer a una persona no podemos cometer el error de saludarlo como si fuera nuestro amigo. No podemos hacer eso porque al final de cuentas se sentirá un tanto inseguro, un tanto incómodo, la verdad no te tomará en serio. Entonces tienes que saber saludar, tomar fuertemente su brazo, su mano, saber apretarla, obviamente teniendo en cuenta el nivel de fuerza que debes de aplicar. No puedes aplicar bastante fuerza, no puedes aplicar tan poca fuerza. Tienes que aplicar la fuerza necesaria en el caso de que seas hombre. En el caso de que seas mujer, tienes que saber utilizar las palabras correctas, porque muchas de las veces las mujeres utilizan palabras erróneas. Tú tienes que utilizar palabras féminas para que la persona o el hombre se llegue a impactes con tu presencia. Tienes que saber tomarle de la mano y saludarle en la mejilla, o si en todo caso no te gusta saludarlo de la mejilla, tienes que saber tomar su mano y verdaderamente demostrarle que eres una persona segura de ti mismo. Entonces el saludo es algo indispensable, es indispensable a la hora de querer conocer personas, a la hora de querer interactuar con personas. Al igual tienes que llevarlo apoyado con una sonrisa, con una buena frase, una frase que te caracterice. Tienes que saber distinguir a quién estás saludando de quién. No vas a saludar de la misma forma a una mujer que a un hombre. No le vas a decir hola a un hombre, le puedes decir qué tal, cómo has estado. A una mujer no le vas a decir qué tal, no, le vas a decir hola, cómo va tu día. O sea, tienes que saber diferenciar. Ese es un error bastante común a la hora de querer saludar a las personas, que no sabemos diferenciar a quién estamos saludando. Entonces, este tip es el siguiente. Tienes que enfocarte en aprender a saludar a las personas. Tienes que ir acompañado de una sonrisa. Tienes que saber utilizar la mirada. Tienes que, mejor decir, que juntar todos los tips o todos los consejos que te he dado para poder hacer un buen impacto o generar un impacto en las personas y así ellos te permitan realmente conocerlos. Entonces, sin más, nos vemos en el siguiente video. Éxito en las actividades que realices y nos vemos en la próxima. Hasta luego.